La semana pasada, el domingo pasado, nuestro hermano Antonio González realizó una introducción al tema que durante 14 semanas vamos a poder considerar en estos breves estudios de los domingos por la mañana. Porque a lo largo de estas semanas vamos a reflexionar en las bienaventuranzas, pero no solamente las que encontramos en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6, sino también en algunas, como ya anticipó Antonio, que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son en sí unas declaraciones, podríamos decir, que describen lo que debiera de ser el carácter del creyente, tal y como Jesús entiende que deberían de ser. Son virtudes que deberían manifestarse en todos los creyentes. Por tanto, creo que es importante que prestemos atención a todas y cada una de ellas y que examinemos nuestro carácter personal de cada uno de nosotros a la luz de sus enseñanzas. Ahora, como iremos viendo, prácticamente todas las bienaventuranzas generalmente presentan promesas para el futuro. Nos habla de que serán consolados, que heredarán la tierra, que serán saciados, que verán a Dios, que obtendrán misericordia, y así sucesivamente. Pero la promesa y la última bienaventuranza, en los versículos 3 y 10 del capítulo 5, parece relacionarse con el presente. Los discípulos pueden estar seguros de que de ellos, dice, es el reino de los cielos. No que será el reino de los cielos en un futuro, sino que hay, podríamos decir, una garantía de que el reino de los cielos ya es suyo, ya es nuestro, en presente. Hay acceso al reino de los cielos ya y ahora. Ahora, ¿qué implica esto? Creo que al menos hay dos implicaciones. Primero, al intercalar 6 promesas entre dos garantías de que el reino de los cielos es ya, es nuestro el reino de los cielos, al menos que al intercalar estas 6 promesas, dos afirmaciones de la situación presente de que estas personas tienen el reino de los cielos. Creo que Jesús, entre otras cosas, quiere decirnos que estas 6 promesas que aparecen son bendiciones del reino. En otras palabras, estas 6 cosas son cosas con las que podemos contar cuando entramos a formar parte del reino de los cielos. Es algo que trae el reino de los cielos consigo. Trae consuelo, serán consolados. Trae propiedad de la tierra, heredarán la tierra. Trae justicia satisfecha en abundancia frente a la injusticia. Trae misericordia, una visión nueva de Dios y sobre todo el título asombroso de hijos de Dios. Es algo que no tenemos que elegir entre estas promesas. Todas ellas pertenecen al reino de los cielos. Y esa es la primera implicación que vemos en el hecho de que Jesús comienza con la seguridad: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina con otra seguridad: bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y digan todas cosas de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos también. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que comienza con una afirmación y termina con la misma afirmación. La otra implicación de este patrón proviene del hecho de que la primera y la última afirmación de seguridad están en tiempo presente y las 6 de en medio son en futuro. De ellos es el reino de los cielos, en los versículos 3 y 10, pero en medio ellos serán consolados, heredarán la tierra, tendrán misericordia, verán a Dios, y así sucesivamente en los versículos 4 y 9. Y creo que esta es la manera en que Jesús dice que en cierto sentido el reino de los cielos está presente en los creyentes ahora. De ellos, nos dice, es el reino de los cielos. Pero que las bendiciones plenas del reino tendrán que esperar al tiempo futuro, pero cierto que ha de venir. Ellos heredarán la tierra, serán consolados, tantas cosas como hay. Son un anuncio de lo afortunada que es la gente
o de lo afortunados que somos, de la gente que ya posee, por así decirlo, el poder del reino. Así que las bienaventuranzas son anuncios de que personas como estas, los pobres en espíritu o los que padecen persecución por causa de la justicia, son muy bendecidas realmente y muy afortunadas. Pero esto no es todo. Las bienaventuranzas también contienen una invitación implícita a convertirnos en este tipo de personas que describen y que ejercen el carácter deseado por Dios para sus hijos. Así que las bienaventuranzas son palabras de una promesa para los discípulos, para las personas que han sido despertadas por el poder presente de estas promesas de la era venidera. Unas promesas son también una invitación quizá para algunas personas que quizá nos reunimos para adorar por tradición, por costumbre, por curiosidad o incluso con cierto escepticismo. Y es una invitación a renovar nuestro compromiso, a ver el reino con otra perspectiva nueva. Y en tercer lugar, no solo es una promesa, es una invitación, sino también son palabras de transformación para las multitudes que aún no han llegado y no poseen el reino de los cielos, para que se acerquen una palabra de transformación para las multitudes por el poder y la misericordia de Dios. Ahora, la primera de las bienaventuranzas que hallamos en Mateo 5:3 dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Como dice un autor, dice, conviene notar que Jesús no está llamando bienaventurados a los pobres de espíritu. Y él hace esta matización, pobre de espíritu. Dice, es alguien apocado, pusilánime, acobardado, aquel que no tiene deseos ni ilusión, ni coraje para siquiera intentar superar o sobreponerse a sus circunstancias y cambiar su vida. Pero el Señor habla de los pobres en espíritu, es decir, aquellos que han perdido toda su confianza en sus propias fuerzas espirituales, en su propia justicia, en sus propios logros, para descansar plenamente en Dios. Habla de aquel que ha dejado su orgullo y se ha dado cuenta que no tiene ningún tipo de recurso ni esperanza en sí mismo y en sus obras. Por tanto, es pobre porque es consciente de su absoluta necesidad y dependencia de Dios. Para intentar entender esto, vamos a pensar en el concepto de pobre en el contexto de esta bienaventuranza. Hay dos palabras en griego que se suelen traducir como pobre. Una de ellas hace referencia a aquellas personas que carecen de lo superfluo, que vive con lo justo para vivir. Es la persona que debe trabajar para suplir cada día sus necesidades básicas de alimento y abrigo sin excesos ninguno. Ese podríamos decir que son los siervos que aparecen de cómo vivían en la Edad Media, atados a la tierra y prácticamente sacando lo justito para seguir sobreviviendo. La segunda palabra hace referencia a la persona no que carece de lo superfluo, sino de aquella que carece hasta de lo indispensable. Y la palabra que utiliza Mateo para pobre aquí equivale a este segundo tipo. Se refiere a aquella persona que no tiene absolutamente nada. Aquella que está completamente necesitada, que debe mendigar misericordia de la gente, aquella que necesita completamente de la ayuda de los demás para poder seguir sobreviviendo. Para los griegos era vergonzoso y miserable estar en esta situación. Platón incluso sugiere expulsar a estas personas de la comunidad, dice, para que el territorio se encuentre limpio de tales seres. Esto es así en el pensamiento griego. Pobre era aquel que no podía mantenerse por él mismo, sino que precisa mendigar de la misericordia de otro para poder subsistir. Por tanto, dos palabras. Una es aquel que necesita estar trabajando, que no tiene nada más que para lo necesario, pero otra más aún es aquel que no tiene ni siquiera lo necesario. Y de esta es de la palabra que aparece aquí.
Así que en griego, en el pensamiento griego, era esto: aquel que no puede mantenerse a sí mismo, que necesita de la misericordia de otro. Pero en el pensamiento hebreo, en su origen, significaba pobre en el sentido literal del término. Es decir, un pobre es quien no tiene lo más básico y por tanto no tiene poder en la sociedad, no tiene ningún prestigio, no tiene ni siquiera influencia para poder defenderse de los abusos del mundo, y más aún en una sociedad competitiva. Pero esas son personas a veces que pueden conservar su integridad, convencida que es mejor ser humillado con Dios que ser próspero con el mundo. Así que cuando unimos estos dos conceptos, vemos que describe aquí la palabra pobre a la persona que, habiéndose dado cuenta completamente de su propia insuficiencia, de su indignidad, de su dependencia ajena, pone su confianza total en Dios. Describe a quien se ha dado cuenta de que no le es posible vivir como autosuficiente, ajeno de Dios, solo, independiente, pero que con Dios todas las cosas son posibles. Aquel que ha llegado tanto a depender de Dios, que no depende de ninguna otra cosa en el universo. Jesús lo dijo de esta forma: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando se está enfermo, es muy necesario admitir y reconocer cuál es nuestro estado. Admitir y reconocer que estamos enfermos. Y después se debe encontrar una cura acudiendo a la persona adecuada. Si alguien no se da cuenta de su enfermedad, puede ser que pase tiempo y tiempo sin acudir, y a lo mejor cuando acude ya es demasiado tarde. Por tanto, es necesario admitir y reconocer que se está enfermo, y después también acudir a la persona adecuada para ello. No se puede acudir a cualquier persona, sino que hay personas especializadas para ello. Así que esta bienaventuranza afirma el hecho de que lo primero que se necesita para obtener esta vida plena, ser bienaventurado, es tener el sentido de la necesidad que tenemos, que somos pobres realmente. Este sentido de la necesidad, de la miseria moral y espiritual ante la santidad de Dios, es un sentido que está muy presente en grandes hombres de la Escritura. Recordamos el caso de Abraham al tratar con el Señor acerca de Sodoma y Gomorra. Él dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar, Señor, dice, aunque soy polvo y ceniza. ¿Polvo y ceniza? ¿El padre de la fe? Nada menos que Abraham, aquel de quien Dios dice que es su amigo, el amigo de Dios. Pero a pesar de todo esto, Abraham era muy consciente de su miseria y necesidad. Tenemos el caso de Jacob también, cuando regresó a la tierra prometida después de pasar 20 años en el exilio, sometido a las artimañas de Labán, él que había sido también una persona que había amañado y que se había sido autosuficiente en muchos aspectos, pasando por encima de circunstancias, pero viene cambiado y él lucha con Dios en oración y le dice: no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque solo con mi cayado crucé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es cierto que tenía riquezas, muchas riquezas, pero él reconocía: no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias. O recordamos el caso de Moisés, cuando Dios se le acercó con la misión de sacar a su pueblo de Israel, dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? No soy hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablaste con tu siervo. Soy tardo de habla y torpe de lengua. Recordamos la historia en el libro de Éxodo. Recordamos también que Dios se enoja con Moisés, pero cuando se enoja no es por su humilde evaluación de sus propias habilidades, sino por su falta de fe en la habilidad de Dios. Dios respondió y le dijo a Moisés: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que dirás. ¿Cuál es la solución bíblica cuando una persona está paralizada por un sentimiento de culpa, de indignidad, de necesidad, de miseria o de inutilidad? La psicología moderna nos dirá que la solución es potenciar la autoestima.
Pero en el trato con Dios, en nuestra relación con Él, la solución no es potenciar nuestra estima, nuestra autoestima. La solución es reconocer nuestra miseria y mendigar de Dios misericordia. Dios no le dijo a Moisés: deja de menospreciarte, eres alguien, has tenido estudios en Egipto, eres elocuente o puedes ser elocuente. Esa no es la forma bíblica. Lo que Dios le dijo fue: deja de mirar tu propia indignidad e inutilidad y mírame a mí. Hice la boca de la gente, hice los ojos, estaré contigo, te ayudaré, te enseñaré lo que debes decir. La parálisis bíblica, la respuesta bíblica, a la parálisis de la baja autoestima no es una alta autoestima, sino que es la gracia soberana. Recordemos las palabras de Isaías 4:13. No temas, gusano de Jacob, yo te ayudaré, dice el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. En otras palabras, la forma en que Dios libera y moviliza a las personas que se ven a sí mismas como gusanos no es decirle que, bueno, son gusanos, pero que van a ser hermosas mariposas, sino más bien decir: yo te ayudaré, yo soy tu Redentor, vete a Egipto ahora y yo estaré contigo. ¿Y qué decir de David cuando estaba realizando la ofrenda para el templo? David oró: ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer así de buena gana? Porque todo proviene de ti y de lo tuyo te damos. Cierto que David, cuando estaba escapando de Saúl, se vio miserable, necesitado, pero aquí estaba en pleno apogeo de su reinado, preparando los utensilios para el templo, y sin embargo, él dice: ¿quién soy yo y qué es mi pueblo? O de Job: había oído hablar de ti por el oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías: ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. De Job y de Isaías aprendemos que una fuente de la humildad es ver a Dios en su poder y santidad. Entonces, ¿qué es la pobreza de espíritu? Podríamos decir que la pobreza de espíritu es la consciencia de nuestra incapacidad en nosotros mismos, que es el conocimiento de nuestra bancarrota espiritual e impotencia ante Dios, que es un sentido de inmundicia moral ante Dios, que es una noción de indignidad personal ante el Dios omnipotente, que es un reconocimiento de que si no ha de haber vida, gozo o utilidad, tendrá que ser todo de Dios y todo de gracia. Nada podemos aportar nosotros mismos, no somos más que mendigos. Ahora, la realidad es que, objetivamente hablando, todo el mundo es pobre de espíritu. Todas las personas, crean o no, lo sientan o no, lo reconozcan o no, todos somos mendigos impotentes sin Dios y estamos en bancarrota, indefensos, inmundos e indignos ante Dios. La iglesia bienaventurada es aquella de quien el Señor puede decir, como decía en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En contraste está la aparente felicidad, que no es más que un puro espejismo, de aquella que se consideraba como iglesia grande, rica y sin ninguna necesidad. Para ello el Señor tiene palabras que revelan su tremenda situación. Capítulo 3 y versículo 17 del libro de Apocalipsis dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la medida en que una persona o una iglesia está llena de sí misma, así también está vacía de Cristo. William Carey, el padre, se le reconoce como el padre de las misiones. Fue alguien que marchó a la India, un zapatero, pero que fue a la India y estuvo allí 40 años trabajando de misionero. Estuvo 7 años seguidos sin ver un solo convertido. Sobre todos los obstáculos, que fueron muchos, él perseveró. No era un don nadie desde un punto de vista humano. Dominaba el latín, el griego, el hebreo, italiano,
danés, francés, inglés. Tradujo toda la Biblia a 6 idiomas y parte de ella a otros 29 idiomas. Ahora, ¿cuál era el secreto de este hombre? En el epitafio de su tumba dice William Carey, nacido el 17 de agosto de 1761. Murió el 9 de junio de 1834. Y luego, aparte de las citas de su nacimiento y su muerte, él mandó escribir: un gusano miserable, pobre e indefenso, en tus amables brazos caigo. El secreto de William Carey no era la autoestima. Él fue un pobre en espíritu hasta el final. Un gusano miserable, pobre e indefenso, se llama a sí mismo, conociendo muy bien su pecado y sus fracasos. Su secreto estaba en la última línea de su epitafio: en tus amables brazos caigo. Ese fue el secreto para morir y fue el secreto para vivir de William Carey. Se arrojó pobre, indefenso, despreciable en los bondadosos brazos de Dios, porque conocía la promesa de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos pertenecen los brazos amables, poderosos, misericordiosos del Rey de Reyes, en los cuales se entregaba. Hermanos, tenemos que reconocer cuál es nuestra situación realmente. Somos miserables, pobres, desnudos. Esa es la realidad de nuestra situación con respecto a Dios. Pero podemos estar confiados de que el reino de los cielos es nuestro, porque nos podemos entregar y nos entregamos en los brazos amables de aquel en que nos puede sostener en todo momento. Pues que Él bendiga su palabra.